Hola amigos de Contexto, estamos Julio Ortega Tous y yo como de costumbre en esta última época grabando desde nuestras casas, invitándolos, instándolos a ustedes a que se queden en su casa hasta el punto que puedan. Sabemos que no todos nos podemos quedar en la casa. Tenemos como invitado en esta ocasión a Ariel, que es abogado con estudios en economía y negocios, quien nos va a hablar en este caso sobre cuál es la situación comercial y económica de la República Dominicana en el marco del mundo. Vimos en un estudio que hizo la OMC que el COVID-19 había entrado en un escenario donde ya venía decreciendo ligeramente, no mucho, pero respecto a los años anteriores venía decreciendo el comercio de mercancías y principalmente el de servicios. Eso nos preocupa sobremanera porque ahora en este nuevo escenario, ¿qué vamos a hacer y cuáles son las expectativas que tenemos? Julio también como economista nos ayudará a entender mejor este panorama. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias, Julio y Mónica. Encantado de estar por acá de nuevo con ustedes. Hola, Ariel, ¿cómo estás? Efectivamente, todos los países casi a nivel del sistema mundo, como le llamaba Wallenstein, están siendo de una forma u otra más o menos afectados por esta crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis económica y también comercial. Como bien apuntaba Mónica, la Organización Mundial del Comercio estima que habrá una caída aproximadamente del 30 al 40% de los flujos mundiales de comercio y de hecho en el cuatrimestre de inicio de año, la principal potencia comercial del mundo, China, ha tenido un crecimiento negativo en su comercio. Evidentemente, hay otros países como Japón, como Corea, como Taiwán, los países asiáticos en general, incluyendo ya China, que está reincorporándose a la actividad económica y al intercambio, que aparentemente el impacto de la crisis económica ha sido menor, de la crisis financiera también y comercial. Sin embargo, en este lado del mundo, es decir, en Occidente, Europa, el sur de Europa, el centro de Europa, hoy ya vemos que algunos países inician lo que ellos llaman el proceso de reincorporación de algunas actividades, como Italia, Alemania y otros países de Europa. Otros siguen muy cerrados, como España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda. Y en América vemos como en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos está presionando mucho a los gobernadores, que son los que controlan lo que en inglés le llaman a la cuarentena el lockdown. Y en América Latina se ha seguido diferentes intensidades, muy distintas una de otra. El caso de Brasil, el caso de México, que al principio estaban resistiéndose a hacerlo, después lo han hecho de manera parcial también. Y el caso nuestro de la República Dominicana, que tenemos decretado una cuarentena y una cesación de actividades comerciales, industriales, económicas, pero no es total, porque de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, por lo menos, los comercios están cerrados, pero la gente está en la calle, mucha gente, y sobre todo un sector informal, que de eso es que se gana la vida. La idea es, ¿cómo tú ves, primero a nivel internacional, cuál sería el resultado a fin de año? Y segundo, ¿cuál sería el impacto en la economía dominicana y en el comercio dominicano de esta crisis sanitaria? Y en gran medida si podremos reincorporarnos en algún momento del 2020
de forma, vamos a llamarla normal, aunque ya la normalidad está siendo cuestionada por muchos pensadores. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. De hecho, como estaba explicando Mónica, voy a tomarlo precisamente desde ese punto y voy a presentar algunos datos recogidos por la OMC y otros organismos internacionales. Si me permiten, voy a ponerla en la pantalla para nuestro amable público estas imágenes. Aquí tenemos precisamente dentro de lo que es la perspectiva del comercio para este año. Debemos ver la evolución reciente, lo que estaba diciendo Mónica. ¿Cómo terminó el año 2019? Con una disminución en lo que es el dinamismo del comercio mundial. La OMC venía midiendo en su barómetro, que esta es la última versión de febrero precisamente, barómetro de comercio de mercancías, donde se ubica por debajo del valor de referencia de 100. ¿Verdad? Ya aquí vemos cómo el valor de referencia se encuentra en precisamente la pestaña roja, porque 100 es el punto medio. Es decir, 100 no es necesariamente positivo, 100 es que las perspectivas a corto y mediano plazo se cumplen en lo que es el dinamismo del comercio, pero debería estar mucho más cerca del otro límite que es 110. Entonces ya venía un decrecimiento de lo que es el comercio antes del COVID-19. Aquí vemos los indicadores que la OMC toma en cuenta, o sea, son una serie de indicadores. Por ejemplo, ahí tenemos la venta de productos de automóviles, los componentes electrónicos, las materias primas, que ya venían reduciendo su dinamismo a diciembre del año pasado. A nivel global, Ariel, ¿es esto? Esto es de la OMC, sí, este es el barómetro de comercio de mercancías. Para que tengamos una idea de dónde estamos en diciembre y dónde estamos ahora y cómo podemos estar a finales de año. En comercio de servicios también venimos bajando. Esto es a diciembre. Fíjense que está por debajo del valor de referencia de 100. O sea, vemos cómo el comercio de mercancías y el comercio de servicios venían disminuyendo el dinamismo a finales del año pasado. Dentro de estos indicadores que toman en cuenta, tenemos aquí, por ejemplo, el de viajes de pasajeros por aire, ¿no? Y tenemos otro como la construcción y los servicios de tecnología, que también venían disminuyendo. Entonces, imagínense uno de ellos como el viaje de pasajeros. O sea, fíjense, eso era en diciembre, diciembre del año pasado, el viaje de pasajeros ya estaba en rojo. ¿Qué dice la OMC en su estudio? O sea, ¿cuáles son las perspectivas ahora para este año? Que al igual que sucedió en la última gran crisis o gran recesión del año 2008-2009, el comercio mundial también va a ser duramente golpeado. De hecho, las proyecciones que tenía el crecimiento de comercio previo a la gran recesión 2008 era que iba a continuar creciendo hasta, la OMC lo tomaba la proyección hasta el año 2016. Fíjense acá cuál era la tendencia en esta raya gris que se va cortando, de crecimiento, de no haber existido esa gran crisis, esa gran recesión en el 2008. ¿Quién sabe dónde estuviéramos ahora? Pero luego de la recuperación, ustedes pueden ver aquí la raya amarilla, cuál es la proyección, y la verde es la crisis que estamos pasando ahora mismo en el 2020. La verde es el escenario más optimista que tiene la OMC, de una caída de un 13% del comercio mundial. Y la roja es la más pesimista, de un 32% de caída. Pero definitivamente estaríamos ante un escenario en el cual el comercio caería notablemente en este año,
Y la recuperación vendría posteriormente el año que viene. Lo más pronto sería para el año que viene, ¿no? Sería una recuperación, entonces, que es la que tiene prevista la OMC. Aquí vemos también lo que es la caída del Producto Interno Bruto con respecto a las recesiones. Fíjense en el año 2008, 2009, cómo cayó y cómo cayó también el comercio mundial y luego se recuperó. El comercio es la línea azul, que ustedes ven, y el PIB es la línea roja. Entonces, están íntimamente relacionados e interrelacionados lo que es el comercio y el crecimiento económico. Pero ya para este año, como ustedes pueden ver al final, se plantea una caída brusca de lo que es el comercio, que es lo que proyecta la OMC hasta un 32% en este año. Aquí tenemos un cuadro de lo que es ya la proyección por regiones. Fíjense que yo marqué acá la región de América Central y América del Sur, porque es la región donde nosotros nos encontramos, ¿no? La República Dominicana. Y ya para este año, la OMC ha proyectado que dentro de las 4 regiones estudiadas, la región de nosotros va a ser la que estará más golpeada, tanto en términos de lo que es el volumen de las exportaciones como el comportamiento de la economía. Bueno, está Norteamérica también. Sí. Está más sí, exactamente. O sea, la versión más optimista de nosotros nos ubica en un 13, un 12,9%. Y la versión más pesimista en un 31. Pero ciertamente América del Norte también va a ser, dentro de esas hipótesis pesimistas, duramente golpeada. Hay un asunto, Ariel, que en el comercio mundial, como tú bien decías, hay países que son exportadores de materias primas, sí, y de bienes primarios, vamos a decirlo. En América del Sur es muy común. Pero en el caso del Caribe, y veía un análisis de la CEPAL, en el caso del Caribe, que depende mucho del turismo, el impacto va a ser todavía más fuerte. Porque recuperar la confianza en los viajes, en pasar un tiempo, en un gasto que se pone en el último sitio, cuando la gente va a hacer un ajuste de su gasto. Segundo, en el elemento confianza, quizá en primer lugar, confianza en montarse en un avión, venir a un país lejano, aunque haya mucho buen clima, etcétera, y podría, la gente todavía tiene en la cabeza la gente que se quedaron atrapadas, vamos a decir, en cruceros, en destinos, todavía hay gente atrapada que no pueden salir y volver a sus países de origen. Entonces, en el caso del turismo, específicamente, nosotros no somos grandes exportadores de bienes ni terminados ni de materias primas. Quizá bienes terminados en la zona franca, puede ser, sobre todo el componente de material médico que se está construyendo mucho ahí. Pero en el caso del turismo, yo creo que es el que tenemos que ponerle más atención y que se arrastra a la construcción, al empleo y a muchas otras, a la agricultura. La Comisión Económica para América Latina en particular habla de un impacto muy fuerte. Sí, ciertamente lo que es el turismo, el sector del turismo, es uno de los que ahora mismo está siendo más afectado. De hecho, la OMC no lo dice así, pero en el componente de viajes, sí, como podemos ver, es uno de los que está relacionado con lo que es el turismo. Y venía ya ralentizándose a finales del año pasado. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Como tú bien lo dices, Julio, la gente no se está moviendo, ni siquiera dentro de los mismos países. Los países también tienen prohibiciones de salida
Y para la entrada de extranjeros tienen cuarentena. O sea, las personas ahora mismo, aunque puedan salir hacia otros países, van a durar 2 semanas así mismo, en cuarentena, en otro lugar. O sea, esas son las perspectivas que tiene ahora de corto plazo. ¿Cuándo podría eso, diríamos, comenzar a cambiarse? Sí, ciertamente, y lo que yo he visto en diferentes organismos internacionales, se está trabajando en lo que es la coordinación de políticas. O sea, que es importante tener en cuenta con el COVID-19 de que ningún país por sí mismo, teniendo todos los recursos y todo el control, va a poder controlar la pandemia. Necesita una sinergia, una colaboración de diferentes países y organizaciones internacionales para poder mitigar los efectos. Hasta que esto no se logre controlar a una escala que ya no sea una amenaza latente para la mayoría de los países, pues no veremos una recuperación. O sea, primero necesitamos mantener bajo control lo que es el COVID-19, porque los turistas no van a llegar, aunque nosotros resolvamos el problema acá, en el país, ellos no van a llegar. O sea, necesitamos coordinar las políticas de los diferentes países y controlar primeramente la pandemia. Entonces estaríamos hablando ya que ese es el escenario optimista que ponen muchos organismos para finales de este año. Puede parecer muy optimista, pero también es la tendencia que se está viendo en algunos países, como tú mismo comentabas. O sea, ya están abriendo algunos países, Italia, etcétera, están comenzando a aplanar esa curva. Por lo que ese escenario optimista que presenta la OMS y otros organismos comienza a revisarse. Inclusive ya se está revisando muchas de estas estadísticas que le mostraba. Claro, claro. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a seguir viendo todos estos sectores, cómo se afecta con esta caída que sí, como bien explica Ariel, ya venía ligeramente, vamos a decir, por debajo de 100, que es que él dice que es la media, ya estaba en rojo. ¿Cómo se afectará? Algo que estamos proyectando. La crisis, yo diría que ni siquiera está en su punto máximo, la crisis sanitaria en todos los países, de manera que todo lo que podamos hacer son proyecciones que podrán acercarse a la realidad. Nos vamos a la pausa y volvemos. Amigos, continuamos en esta entrevista vía internet con Ariel de Gautrón, quien nos explica con una presentación que tiene cómo se afecta a la economía. Le decía a Julio y a Ariel en la pausa que estaba buscando un artículo que había leído, según Paveliza, explica el turismo entre el 7 y el 8% de la producción total del país y emplea directamente a más del 7 u 8% de la población, que serían unos 3.300 personas. Me imagino que incluye aquí en el turismo a bares y restaurantes. ¿Decías, Julio? No 3.300, 330.000. 330.000. Y yo pregunto, sí, es verdad. Y yo pregunto, gracias. Y yo pregunto, esto incluye, creo que bares y restaurantes, ¿verdad? El sector, sí. En este 7% de la producción total del país y de empleos a 330.000 personas. Sí. Habla tú. Yo creo que sí, que los incluye, porque el sector incluye todo, pero aún así es muy alto. El de la construcción dice que explica el 11% de la producción nacional, empleando un 8% del total de las personas ocupadas, que serían 350.000 personas. Las zonas francas dice que produce más del 3% del PIB y emplea 170.000 personas, casi un 4% de la población ocupada. Estos tres sectores, las expectativas es que se afecten terriblemente, principalmente el turismo, porque no tenemos fecha de cuándo será posible realmente hacer turismo de nuevo. ¿Cuál es la opinión de ustedes?
Sí, ciertamente, yo concuerdo en parte con Pavel, que bueno, Pavel fue profesor mío también, y sí tengo que agregarle, porque obviamente él hace un análisis de lo que son estos los sectores de turismo formal y también ampliado, ¿no? Porque el sector turismo no solamente debemos pensarlo en términos de los hoteles, que es solamente una de las partes de esos eslabones que conecta a la economía dominicana, sino también los productores. O sea, estamos hablando de que en esos hoteles eh, lo que se consume viene de la República Dominicana. O sea, estamos hablando de alimentos, bebidas, estamos hablando también de otros servicios, por ejemplo, los servicios de excursiones, de transporte, los servicios asociados y colaterales que también entran en el mismo sector. O sea, por eso es que se amplía el abanico de personas y de sectores que también son afectados. Entonces, ahí, que un análisis muy bueno, yo lo leí, salió publicado, el de Pavel, y el impacto que tiene también en otros sectores, como el sector informal, ¿no? Que también, pues, se ha dejado un poco de lado lo que son las proyecciones, pero que ciertamente afecta. Los sectores de las MIPIMES, 98% del tejido empresarial del país, también se ve duramente afectado. O sea, los negocios cerrados, las tiendas, los pequeños negocios de subsistencia, ¿no? Las MIPIMES de subsistencia también se ven afectadas. Entonces vemos que el efecto ha sido pues muy amplio en lo que es la economía. Yo les voy a mostrar algunas de estas, precisamente de estas proyecciones, donde nos habíamos quedado. Esta es una proyección, la voy a poner un poco más grande. Esta es una proyección, me parece que esta la hizo un economista, Miguel Seara, y él construyó un modelo en base a lo que es la relación que tiene la economía dominicana con los países de la OCDE, y estimó que cada mes la economía dominicana perdería de producto 3,17%, ¿no? De mantenerse la tendencia de un decrecimiento de 25% semanalmente de los países de la OCDE. Ese es un modelo, ¿no? O sea, es uno de ellos. Aquí vemos ahora las proyecciones de organismos internacionales. ¿Y qué dicen? Bueno, en el mejor de los casos, que es el Banco Mundial, proyecta un crecimiento para este año de un 0% en lo que es la economía dominicana. Que fue el que asumió el presidente en su discurso último, que dijo sí. que el crecimiento iba a ser de un 0%. ¿Y a qué tú lo atribuyes, Julio, a que el Banco Mundial esté tan lejos de, por ejemplo, de Economist? Bueno, esta es la unidad de inteligencia económica de The Economist, que habla de un... Pero lo curioso aquí es que el fondo, que es un organismo gemelo del Banco Mundial, hable de una caída de un 1%. Sí. Y otros, ahí podríamos poner también la CEPAL, que hizo unas estimaciones también más pesimistas que la del Banco Mundial. De hecho, creo que The Economist llegó a hablar en un momento, la unidad de inteligencia económica, de un menos 4,8, creo que fue inicialmente. Es decir, realmente cualquier estimación se tiene que hacer entre menos 3 y menos 1, vamos a decir. Porque, como tú decías, pensar en un crecimiento positivo en medio de esta parálisis que no sabemos hasta cuándo durará, si será solamente hasta finales de abril, o se incluirá mayo, o se incluirá junio, dependiendo del control que se tenga o no de la pandemia,
durará también digamos, el efecto económico. Yo creo que la estimación que hace, la estimación no, el cálculo que hace Pavel Isa en su artículo del periódico El Caribe sobre la caída del crecimiento, del peso del sector turismo, es en sentido estrecho, como se dice. Es decir, puramente la actividad hotelera y quizás los restaurantes, que es como se mide en el PIB, las cuentas nacionales, hoteles, bares y restaurantes. Pero hay concatenaciones, como tú decías, con transporte, con agricultura, con espectáculos, etcétera, que lo sitúa mucho más arriba. Es decir, quizás sería entre un 10 y un 12% el impacto de la parálisis del turismo. Y la gran interrogante es cómo el desescalamiento en el turismo o el reinicio de las actividades en el sector turismo se pueden plantear antes de fin de este año. Ese sería el gran interrogante. Ariel, y entonces yo te pregunto, a mí siempre me han dado mucho miedo, ustedes los economistas confían mucho en los sectores servicios, como en nuestro país se ha volcado. Una economía básicamente de servicios, ¿cómo pudiéramos lograr una recuperación? Porque el servicio para recuperarse no es inmediatamente pase la pandemia, necesita un tiempo posterior para adaptarse y que todo se caiga cada pieza sobre el rompecabezas. No es como el que produce algo que va a vender enseguida, haya dinero, por supuesto, para comprarlo. Nosotros entonces, ¿dónde quedamos? Sí, ciertamente, como dice Julio, todavía la pandemia está en desarrollo, uno realmente no sabe cómo va a terminar, uno no tiene esa bola de cristal o una bala mágica para saber cuál es la solución, pero ciertamente, y lo que he podido ver en los últimos días, es que esta pandemia va a cambiar trascendentalmente muchos sectores y muchas economías. O sea, todas las economías van a ser afectadas. Es un evento global. O sea, no estamos hablando de que es regional, no es un sector, son todos los sectores. ¿Y qué se plantea? ¿Qué están planteando algunos expertos? Bueno, aquellos servicios que, por ejemplo, en el modo 1, como lo define la OMC, el comercio transfronterizo, que se puedan brindar sin el contacto personal, esos servicios van a tender a aumentar. Por ejemplo, los servicios de consultoría, los servicios que son a distancia de e-learning, ¿verdad? El aprendizaje, etcétera, etcétera, que se ven robustecidos con estas tecnologías como las que estamos utilizando de videoconferencias y estos servicios que implican precisamente que las personas pues no tengan contacto, pero se pueda brindar el servicio, ¿no? Ese es un sector que puede tener dinamismo, los servicios ligados a la tecnología, pero obviamente otros más tradicionales como lo que la República Dominicana tiene, que es el turismo de ocio, el turismo de enclave. Ese es eso es uno de los modelos que nosotros todavía no tenemos un examen, no podríamos hacer un examen. Eso tendría que venir después. ¿Cómo se recuperaría? Y cómo nosotros podríamos hacer un salto, una transformación para no vernos tan expuestos en el futuro, ¿no? O sea, este COVID-19 va inexorablemente a cambiar el comportamiento de las personas, la forma en cómo las personas inclusive interactúan con otras y tendrá un efecto a largo plazo. O sea, lo que nosotros debemos ver a menos que se ponga a nivel internacional una vacuna, que la gente diga, no, ya estamos inmunes a que con la vacuna no nos va a infectar, y sobre todo a ciertos segmentos de edad media y alta, de 50 para arriba, que son los más vulnerables y que son los que tienen más poder de gasto a la vez.
Entonces, eso es algo que solo se recuperará un 100% cuando haya disponible una vacuna. Una vacuna que se interrogan algunos expertos epidemiólogos si será como la vacuna de la gripe que hay ahora, que todos los años hay que hacer una nueva, porque muta el virus, o si será como otros, como el caso de la viruela, que es una vacuna que te la ponen y ya es para toda la vida. Sea lo que sea, lo único que permitirá recuperar ese nivel de confianza en todas las actividades económicas, diríamos, parecido al periodo anterior, va a ser la disponibilidad mundial de una vacuna. Estaba viendo ayer que una línea aérea de la zona del Golfo Pérsico, creo que de los Emiratos Árabes, está ofreciendo, sin cargo alguno, que antes de montarte al avión te hacen la prueba. ¡Wow! Rápida, y te dan los resultados en 10 minutos. Sí. Entonces, eso, si tú estás positivo, entonces no vas. Si estás negativo, entonces te montas con más seguridad. Sí. Eso es algo que son medidas paliativas, momentáneas, que pueden ir, diríamos, retomando cierta actividad. Porque yo estaba viendo, por ejemplo, en el caso de Europa, la actividad de vuelos de aeronaves se ha reducido entre 1,25 y 1,28%. Es decir, no hay aviones. No, así en Estados Unidos. En Estados Unidos hay más. Sí, mucho más. Porque hay muchos vuelos internos. Pero mira, Julio, esto que tú has dicho de Emiratos Árabes o esa línea asiática, árabe, mejor dicho, sería un éxito y quizás esta prueba rápida tendría que bajar de precio por el volumen en que se haría, y esto sería una forma de poder comenzar a reabrir la economía. Podría ser, pero claro, es decir, el hecho de que tú tengas una prueba rápida que te dé negativo, te da cierta seguridad, pero no es absoluta. No es absoluta, como nos van a explicar. La regla del país donde tú vas te ponen en cuarentena, que es lo que decía Ariel. Es decir, es un proceso en fases. Empezará con una primera fase de desescalamiento, como están haciendo ya algunos sectores, por ejemplo, que vi que en Italia, en algunas regiones, están volviendo a los niños pequeños a las escuelas. Porque ya estaban desesperados con niños con mes y medio trancados en una casa no muy grande, realmente. Y ellos ya han bajado el nivel de crecimiento de la curva. Todo esto tiene que ver con estadística, con epidemiología, con capacidad económica. Aquí la gente que aquí pasa todos los días, un tipo vendiendo plátanos y cosas en una guaguita, ¿y cómo tú lo pagas? Yo me pregunto si se los comprarán, porque yo veo muchos fruteros en la calle y todo esto. Parece que se los compran, porque si no, no estarían ahí. Porque de 6 de la mañana a 5, de 7 a 4 y media, no hay ninguna restricción para tú en la calle hacer lo que tú quieras. Tú puedes ir donde tú quieras. Sí. No es como Europa, que es, y en algunos estados norteamericanos, que está cerrado las 24 horas. Aquí no. Y eso quizá no ayuda a que podamos controlar la epidemia más rápido. Por supuesto. Nos tenemos que ir a la pausa, y cuando volvamos yo no sé si Ariel tiene alguna otra diapositiva, pero también me gustaría conversar con ustedes sobre ya en nuestro país dónde conseguir el dinero que se necesita para enfrentar esta pandemia. En la entrevista que hicimos ayer, que estuve con Franklin Palomino, que Julio estuvo ausente por causas ajenas a él, él me decía que el presidente Lenín Moreno había pagado parte de los servicios de la deuda, y ellos consideraban que no debía haber hecho esto. ¿Perdón? Okay. Que Lenín Moreno había pagado deuda externa, y que no debieron haber hecho esto porque dice que se desangran. Entonces, quería saber la opinión de ustedes, pero vámonos a la pausa y volvemos enseguida.
Bien, amigos, estamos de regreso en Contexto, analizando con Ariel Gotró la situación del comercio y la economía mundial y sus posibles repercusiones en la República Dominicana y en América Latina en general. En el final del contexto anterior, del segmento anterior, Mónica citaba en una entrevista que hizo ayer a un comunicador ecuatoriano donde se le estaba entrevistado, estaba criticando que el gobierno de Ecuador pagó en medio del caos social que se ha creado. Ecuador ha sido terrible también, pagó algunos vencimientos de la deuda. Evidentemente el tema del manejo de la deuda es algo que en América Latina ha tenido altas y bajas. Hemos tenido un periodo muy largo ahora de estabilidad. En la última renegociación de deuda que normalizó las relaciones con la comunidad financiera fue la de Argentina con Macri, y ya los otros países tenemos, nosotros del 94 estamos, ¿cuánto hace del 94? Hace 26 años que estamos con un manejo muy, muy responsable, vamos a decir, del tema del endeudamiento y del pago de la deuda externa. Pero con esta situación, ayer yo leía un artículo de un excelente ensayista en el periódico El Tiempo de Bogotá, que él hacía una crítica a la situación que él constató en las reuniones de primavera, que fue la semana anterior, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, donde quedó de manifiesto que la cooperación internacional, la cooperación financiera internacional con los países de ingresos medios y quizá con los de ingresos más bajos fueron un poco más condescendientes, porque se anunció que iba a haber una moratoria hasta final de año con los llamados países menos avanzados, los PMA, pero con los ingresos medios, que somos la gran mayoría, entre ellos nosotros, sí, no hay ningún alivio y no hay nuevos flujos grandes. Y por eso a mí me preocupa qué va a pasar con nosotros. Julio, eso que estás hablando es muy interesante, pero Ariel casi nos va a abandonar. Porque sí, pero la idea es la siguiente: si vamos a contar con recursos básicamente del ahorro nacional, ¿dónde están esos recursos? Está en la deuda, está en los fondos de pensiones, está en el sistema fiscal difícilmente, porque va a haber una caída de los ingresos fiscales, está en las exportaciones de oro. ¿Dónde podría haber aquí espacio para el apoyo a los sectores productivos y a la población y a reconstruir un sistema sanitario que pueda responder a este tipo de situaciones? Sí, sí, yo considero que dentro de dentro de la incertidumbre que hay, también hay algunas oportunidades. Usted, don Julio, hablaba de que, bueno, la caída de los ingresos ciertamente es uno de esos retos. Estaba viendo hasta hace poco, por ejemplo, una oportunidad, la reducción de los precios del petróleo. Los precios del petróleo vemos ahora que se han desplomado. Prácticamente es un crash, lo que le llaman, es una caída. Hoy estaba en $11, hoy. Wow. Sí, sí, exactamente. Una caída precisamente porque, bueno, pues como decíamos, no hay demanda, la gente no se está transportando. Eso pudiera ser un ahorro para el país, ¿no? En términos de balanza de pagos y de otros recursos que pudieran utilizarse. Y otra de las oportunidades que yo considero que se deben explorar en su debido momento es todo el tema de la relocalización de lo que son las cadenas globales de valor. Porque ¿qué pasa? Con el COVID-19 ha sido muy afectado lo que es el mercado asiático, ¿no? China y la periferia de China, que es donde se producen muchas de las mercancías que luego van a
a otros destinos del mundo. Entonces, al tener una mayor exposición, no solamente a pandemias, sino a desastres naturales, a terrorismo y otros choques externos, pues esa exposición ha hecho que algunos países estén pensando en traer lo que son algunas producciones más cerca de los mercados. Le llaman nearshoring, ¿verdad? En lugar de offshoring. Entonces, eso pudiera muy bien la República Dominicana aprovechar. De hecho, tenemos acuerdos comerciales con Estados Unidos, con Europa, con Centroamérica, con el Caribe, para capturar parte de lo que es estos procesos que se van a desplazar, ¿no? Y de hecho, estaba viendo en Francia, lo vi en un diario de Francia, que ya allá políticos y líderes empresariales están comenzando a pensar en eso precisamente, a traer producción más cerca para evitar las exposiciones, evitar estas coyunturas críticas y que no se vean tan afectados los mercados. Ariel, te faltaba una diapositiva, me dices, que tienes ahí antes de marcharte y Julio y yo quedarnos hablando un poquito sobre la conclusión de este programa. Sí, bueno, me parece que la diapositiva es la de las perspectivas de acá de la economía. Yo creo que habíamos comentado sobre estas diferencias, ¿no? Y me parece que Julio lo explicó muy bien, de por qué aquí hay diferencias, el uso de metodologías distintas, pero ciertamente la economía, eso nadie lo va a negar, va a ser afectada, teniendo en cuenta de que la proyección era de crecer un 5%, alrededor de un 5% este año, a crecer un 0 o menos 3, o sea, todavía no sabemos cuándo ni cuánto va a ser ese impacto, pero ciertamente es algo que nos preocupa y nos llama a meditar sobre nuestro futuro próximo y los planes, las propuestas que se deben tomar para la recuperación económica, lo que ya se está discutiendo eso. Muchísimas gracias a Ariel Potró por estar aquí con Julio Ortega y conmigo en este programa Contexto. Gracias, Ariel. Yo te pregunto, Julio, habrá, por ejemplo, hablamos del sector construcción. En el sector construcción hemos tenido una caída tremenda en este momento porque no se puede salir a la calle, por lo mismo que todo. ¿Qué pasarán con estas construcciones, con los apartamentos que se están vendiendo? En otras ocasiones parecidas, ¿han bajado los precios, han subido? ¿Cuáles son, cómo podemos elucubrar sobre esta situación futura? Bueno, yo pienso, mi idea es que en el mediano plazo, en el corto plazo, una vez, diríamos, iniciada la normalización de las actividades económicas, que tiene que ser por fases y controlada para que no vuelva a surgir. Nosotros no hemos, el pico de la curva no lo hemos alcanzado todavía. No. Entonces, eso es un tema. Yo he pensado mucho con este cierre de la economía mundial, que volverá, evidentemente, qué paradigma de economía nosotros tenemos que impulsar, y debe impulsarlo sobre todo las autoridades nacionales, las autoridades tanto del Poder Ejecutivo como las autoridades monetarias. Yo creo que debemos de pensar bastante en incrementar el empleo e incrementar la actividad económica por el lado de la demanda interna y de la producción interna. Evidentemente no quiere decir que los sectores transables de la economía, es decir, aquellos que se exportan, no se atiendan, y evidentemente, como hablaba Ariel, el caso de la zona franca, la recuperación de la zona franca, a más mediano plazo la recuperación del turismo, la recuperación de las remesas, que no hemos hablado, porque las remesas son un poco importantes y aparentemente
esta pandemia ha golpeado mucho a la comunidad dominicana en Nueva York. Entonces, ahí hay un tema, y hay un desempleo en los Estados Unidos de 22 millones de personas registradas en muy poco tiempo, más que durante la Gran Depresión del 29. Es increíble. Yo pienso que hay que pensar en apoyar mucho la agricultura y todo el sector pecuario y de cría, y también hay que apostar mucho por estos sectores internos como la construcción que básicamente está dirigida al mercado interno. Hay mucha construcción que está ligada al turismo, pero al mercado interno, a la vivienda de bajo costo, al consumo interno. Yo creo que ahí habría que centrar en la protección de los... hay que invertir mucho dinero en la sanidad pública. Y yo hace unos días te decía que yo creo que el paradigma de nuestro sistema sanitario hay que repensarlo entero. Bueno, hace mucho lo hemos dicho, desde hace mucho lo hemos dicho, Julio, y para terminar, te pregunto yo, ¿cuándo crees tú que nos volveremos a ver en el canal? No lo sé. No sabemos. No sabemos, amigos. Al menos nos comunicamos por aquí con ustedes. Mientras estemos oficialmente en cuarentena, no podemos ir. No solamente mientras estemos oficialmente en cuarentena, sino después que se quiten la cuarentena, ¿qué tan seguro será salir a la calle? Iremos así, ¿verdad? No, iremos así. Mascarilla te pone como si fuera una mujer árabe, con un shibab. ¿Tú quieres que grabemos uno así desde la casa para ir ensayando? Puede ser. Julio, vamos a despedirnos de nuestra teleaudiencia. Por suerte también podemos mandar esto vía WhatsApp. Señores, gracias a Dios que existe la tecnología, porque si no, todo fuera mucho peor hoy en día. Julio, hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.